Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta práctica de la lección 256. Dios es mi único objetivo hoy. Vamos a estar revisando con detalle algunos puntos importantes de este ejercicio, que por supuesto pertenece al bloque de estudio sobre el tema central sobre el pecado. Por eso va a ser necesario que antes de adentrarnos en la práctica del ejercicio, necesitamos el contexto, el para qué estamos practicando esto. No solamente es porque hoy tenemos como objetivo a Dios, sino que también tenemos como objetivo dejar atrás la búsqueda del pecado. Así que para ello, iniciemos con la lectura del tema central. Como ya lo hemos indicado, durante esta fase del aprendizaje es muy importante que cada día que practicamos el ejercicio correspondiente, siempre vayamos al tema que envuelve a estos 10 ejercicios, porque solo así va a tener significado lo que estamos practicando. En este punto es muy importante recordar que antes de esta práctica, el tener el contexto de lo que es el tema central nos ayuda también a comprender cuáles son los aspectos que la lección nos implica para que podamos experimentar. Vamos a experimentar a Dios negando completamente al pecado. Y así cada uno de los ejercicios que están relacionados con este tema central nos van a hacer notar la importancia que tiene y la relevancia que tiene también desarraigar de nuestra mente cualquier aspecto equivocado acerca del Hijo de Dios. El pecado no existe. Pero necesitamos llegar a esta comprensión por nuestra cuenta y por nuestra experiencia. Así que vamos a comenzar con la lectura de qué es el pecado y a partir de ahí nos vamos a dar la oportunidad de referenciar esta lectura con los aspectos del ejercicio del día. Dice en este tema, ¿qué es el pecado? Es una pregunta. ¿Qué es el pecado? Encontraremos la definición de pecado en un curso de milagros, el cual nos permite trascender esa misma descripción, desarraigarla de la mente y recordar finalmente la inocencia que somos. Para un curso de milagros, el pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues ¿quién iba a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Qué necesidad tendrían de vistas, sonidos o de tacto? ¿Qué querrían oír o intentar asir? ¿Qué necesidad tendrían de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento y de nada más. Vemos que la primera descripción de pecado es una equivalencia con la locura. El pecado nos vuelve locos. Empezamos a ver ilusiones creyendo que son verdades. La búsqueda del pecado es básicamente lo que nos tiene atados al mundo de las ilusiones. Pero para que el pecado pueda percibirse, necesitamos al cuerpo. Por eso el pecado utiliza cualquier aspecto del cuerpo, tanto como la vista, el tacto, los sonidos.
De esa manera el pecado puede tener sentido. Ejemplo de ello es cuando dices, la persona me dañó, yo la vi. Utilizas tus ojos para ver a otro cuerpo que parece producirte un daño. Pero consideras que el daño que ese otro cuerpo te ha hecho es algo imperdonable. Es una ofensa. Pecado y ofensa son aspectos totalmente relacionados. Cuando llegas a escuchar algo que no te gusta o que lo has determinado como ofensivo, la prueba del pecado es lo que escuchaste, lo que tocaste. Eso es lo que el curso de milagros plantea como el aspecto de la proyección y la percepción. Desde las fabricaciones del ego, los pecados que vemos en los demás implican una proyección de los pecados que vemos en nosotros. Pecado es demencia, es creer que eres algo diferente a lo que Dios creó en ti. Pecado es creer que eres culpable, por ejemplo, que eres mortal, que eres un ser que sufre. Pecado es locura, porque tú no eres nada de eso. La experiencia que tengas con el sufrimiento y con el dolor no implica que esa es tu identidad. Pecado es pensar y creer que eres un cuerpo de manera contundente y real. Por eso pecado y cuerpo van de la mano, están totalmente relacionados. Por eso es tan difícil a veces para los estudiantes perdonar, porque no quieren renunciar al pecado. Tratan de entregarle al Espíritu Santo todo lo que les duele, pero sin renunciar al pecado. Entonces no hay ningún tipo de cambio de pensamiento, ni de perdón, ni de expiación. El objetivo del curso es renunciar al pecado, no en el sentido de pecar, sino en el sentido de verlo. El pecado es una interpretación, como vamos a notar en un momento más. Como es una equivocación, realmente no existe. El pecado es un error nada más, pero es un error de percepción. No es un error de las cosas físicas que hacemos, sino más bien de cómo interpretamos lo que hacemos. Veamos el punto número 2 que dice: el cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar. Mas la meta por la que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo, tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. Notamos aquí que el cuerpo es una fabricación de la mente, que como ya lo hemos estudiado anteriormente, fue diseñado para engañar o engañarse a sí misma la mente. La mente se engaña pensando que está dentro del cuerpo. La mente se engaña. El cuerpo fue diseñado, construido, fabricado por la mente para engañarse. Por lo tanto, la mente ahora puede tener otro propósito con el cuerpo, que es el contrario, desengañarse. El objetivo entonces será que el cuerpo será usado únicamente como un método de desengaño, y esto se logra con el perdón y con los ejercicios que vamos a estar estudiando durante esta fase. El objetivo de la mente es la verdad, no el engaño. Engañar e ilusionarse es exactamente lo mismo. Podemos decir también del pecado que es un engaño. Parece ser algo ofensivo, pero en realidad es un engaño. Nadie te está ofendiendo. Te estás engañando a ti mismo pensando que te ofenden. Desde allí el perdón es muy sencillo. Si sé que mi mente me engaña,
porque creo que es la persona diferente a mí la que me engaña. Realmente es mi propia mente, no es nadie el que me está engañando. Hay muchos estudiantes que odian la mentira, odian que haya una persona que les mienta, que los engañe. Y entonces establecen una lucha encarnizada porque el mentiroso no merece nuestro amor. Pero pocos estudiantes se dan cuenta que no es la persona la que lo engaña, sino que es su propia mente la que los está engañando, haciéndoles suponer que hay personas mentirosas. Cuando tú no te das cuenta del engaño, lo que ves en los demás son pecados. El pecado de la mentira, el pecado de la traición, el pecado de la infidelidad, el pecado del abandono, el pecado del rechazo, el pecado de la manipulación tal vez. Entonces, entonces no vas a poder perdonar pecados. Porque mientras al pecado le des una cualidad de verdad, es decir, es cierto que me abandona, es cierto que me engaña, es cierto que me manipula, mientras eso esté en tu mente no vas a poder perdonar y no vas a alcanzar el objetivo del curso, que es vivir en paz. El pecado se cuestiona. ¿Es verdad que me engaña? ¿O será que yo me engaño? ¿Es verdad que me abandona? ¿O será que yo me abandono? ¿Es verdad que me miente? ¿O será que yo me miento? ¿Es verdad que el otro me hace algo o yo me lo estoy haciendo? Y vas a notar que efectivamente eres tú el que se está haciendo todo. Tú te mientes, tú te engañas, tú te dañas, tú te molestas, tú te manipulas, tú te chantajeas, tú lo haces, te lo estás haciendo todo a ti mismo. Ese paso todavía no es el final. Pero darte cuenta que eres tú el que se hace todo te pone en un panorama más amplio para aceptar la expiación. En la expiación dejas de engañarte. Mientras no cuestiones al pecado, no puedes avanzar. Recuerda lo que dice el párrafo 3. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de falsos pensamientos. Las ilusiones son la prueba, entre comillas, de lo que no es real, de lo que no es real o es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama y solo le queda la corrupción para completarse a sí mismo. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz ha dejado de existir. Si el pecado es la morada de las ilusiones, ¿qué será el perdón? Pues la morada de los milagros. Vemos una contraparte. En el pecado es donde anidan todas las ilusiones. Todos los pecados surgen de pensamientos falsos que te hacen ver cosas imaginarias. ¿Crees que hay una persona que quiere dañarte? Es imaginario, porque eres tú mismo el que se quiere dañar sin haberte dado cuenta. Y esto lo harías como una prueba de que no eres el Hijo de Dios, sino de que eres un hombre o una mujer frágil, débil y víctima, que no tuvo las condiciones apropiadas para poder desarrollarse en un ambiente altamente competitivo y hostil. Es como si quisiéramos demostrarle a Dios que es mentira lo que Dios nos ha dado, la paz,
puesto que al estar en este mundo, nadie puede vivir en paz. Tenemos que pagar impuestos, atender a los hijos, pelear con la pareja, buscar dinero, buscar trabajo, buscar un momento de descanso. Entonces que Dios no nos venga con el cuento de que somos libres y le vamos a demostrar a través de los pecados que no lo somos. Dice Claudia Villegas, Monse, entonces el pensar, entre comillas, me hizo X cosa, dijo de mí X cosa, ¿es un pecado? Sí, porque no lo has cuestionado. Es un pecado si representa para ti una ofensa. Generalmente sí, generalmente. Pecado y ofensa van de la mano. Yo entendí este tema cuando utilicé también la palabra ofensa como sinónimo de pecado. Y entonces cuestioné si todo lo que parecía ofensivo para mí realmente lo era. O solamente mi mente cree que es ofensivo. Llegué a la conclusión de que efectivamente es mi mente. Es mi mente la que se cree las cosas de manera ofensiva. No es que las cosas sean ofensivas. Incluso que una persona llegue y te dé una patada, no tiene por qué ser un pecado o una ofensa. Solo es una patada, que efectivamente puede dañar algún tipo de aspecto de tu cuerpo, pero eso no quiere decir que te mantengas en ofensa y en pecado. ¿Sí? Un ejemplo muy rápido. Si tú eres madre o padre y has tenido la fortuna de tener un bebé, cuando el pequeño tendrá tal vez un par de meses de nacido, todavía no puede controlar sus emociones. Generalmente llora por las noches. Te acercas a él y lo primero que hace es tratar de sacar toda esa ansiedad a través de pequeños golpecitos que te da. Un bebé te puede dar una patada, una patadita. Pero pocas personas se tomarían esa patada de manera ofensiva. Pocas personas. Generalmente entenderíamos que el bebé pide ayuda. Entonces no es una ofensa, no es un pecado, es una petición de ayuda. Pocas personas dirían, este bebé me está ofendiendo, no lo quiero, lo voy a mandar a terapia, porque me está ofendiendo a mí con sus patadas, me hizo daño, yo lo vi. Generalmente diríamos, eso no pasa nada, no significa nada, solo quiere ayuda. Y entonces pasas por alto lo que los ojos del cuerpo te mostraron, para conectarte con la visión espiritual de que necesita ayuda. Pero cuando vemos que ese bebé tiene 40 años y te da una patada, entonces tú sí ves un pecado. No ves a un niño pequeño pidiendo ayuda, ves a un hombre enemigo, dañino, tóxico, que es un abusador y que por supuesto tiene que haber algún tipo de repercusión legal, pero desde la parte amorosa, tu mente sigue atrapada con que es un hombre pecador que te está quitando la poca paz que has conseguido. Por eso, insisto, aunque no es necesario que nos demos patadas, ese tipo de actos cuando llegan a suceder desde la visión del Espíritu Santo, no necesitas verlos como pecaminosos, sino perdonarlos entendiendo que son peticiones de amor, no pecados. Esto no implica entonces una exhibición o eximirlos de la situación legal. Por supuesto, si alguien tiene este tipo de situaciones de abuso, se tiene que denunciar, pero después de eso o antes de eso hay que practicar el perdón desde la parte mental diciendo, esto no es un abuso para mí. Tal vez para la sociedad lo es y para la parte del sistema legal, pero para mí no, porque yo soy dueño de mi mente y puedo interpretar esto como una petición de amor. En el mundo ya hice lo que me corresponde, pero internamente
yo necesito ver esto como una petición de ayuda en la que quizá yo no supe responder esta ayuda, pero mucho ayudo cuando dejo de tener pecadores en mi mente y dejo de tener enemigos en mi mente. Por eso dice aquí que las ilusiones son la prueba de que lo que no es real, lo es. Porque de esa manera yo podría decir, Dios, no es real que todos somos inocentes. Esta persona abusó de mí. Entonces, si no es inocente y abusó de mí, ¿qué es? Pecador, culpable. Y ya sabemos que cuando nuestra mente identifica la palabra pecador y culpable, inmediatamente responde con castigos. Trata de castigar al otro. Y si tú castigas, entonces ya te sales del propósito de la paz. No depende de ti los castigos, ni tampoco debería de ser una actividad que promuevas, porque tú eres un estudiante de la paz, no de la guerra ni del castigo. Deja eso para alguien más, pero para ti, que tanto te interesa la paz, si eres honesto, necesitas desarraigar la idea de la búsqueda de pecados y darte cuenta que todos estamos aquí dándonos patadas porque no sabemos pedir ayuda. Si lo supiéramos hacer, sería entonces mucho más fácil nuestra convivencia. Aún en las relaciones interpersonales que tenemos, tampoco sabemos pedir ayuda, sino que más bien todos nuestros actos se malinterpretan como pecados. Ahora que tenemos esta información, tenemos nosotros la responsabilidad de dejar de ver el pecado en los demás, en nosotros mismos, para dejar de generar más y más ilusiones. Por eso nos dice el párrafo 4. Los sueños de un loco son pavorosos, y el pecado parece ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. El pecado es un sueño de locura, es una pesadilla. Pero también lo podemos ver como un juego de niños, una travesura tal vez. Hemos querido jugar a que somos pecadores. Hemos querido jugar a que somos presas de la maldad, porque jugamos a que estamos dentro de un cuerpo. Es un juego, no es la realidad. Los juegos no son reales, son ficciones de entretenimiento. Hemos jugado al yo pecador. Es un juego, no te lo tomes en serio. Ahora hay un juego diferente, el juego del perdón, el juego de la relación santa, el juego de la expiación. Un juego diferente con resultados diferentes, pero el juego del pecado tiene como resultado el dolor, el sufrimiento, el castigo, la muerte, la maldad. De ti depende elegir el otro juego, el juego del perdón. Ambos son ficciones, pero tienen diferentes desenlaces. No es lo mismo ver un pecador que ver a un hermano inocente. Para que puedas ver uno y otro, tienes que renunciar al otro. Es decir, no puedes ver a una persona abusadora como el Hijo de Dios. Es imposible. O ves al Hijo de Dios o ves a un abusador. O ves al Hijo de Dios o ves al mentiroso. O ves al Hijo de Dios o lo que estás viendo es al manipulador, al enemigo. Pero no puedes ver las dos. No puedes decir el Hijo de Dios es abusador o el Hijo de Dios es manipulador. Es un todo o nada. Es una radicalidad completa entre lo que quieres ver. O ves al pecador o ves al inocente.
Y aplica también lo mismo para el pecado. O ves al pecado o ves la petición de ayuda, pero no puedes verlo las dos cosas al mismo tiempo. Por eso los pecados no se justifican. Se renuncia a verlos. No es lo mismo decir, esa persona es un pecador porque me pide ayuda. Entonces lo que hizo está bien y es perfecto. Eso es justificar el pecado y es confundir y malinterpretar las enseñanzas del curso de milagros. Lo que la persona está haciendo está filtrado por tu mente. Es en tu mente donde ves al pecado. No justificas a la persona, sino que vas a tu mente a ver qué es exactamente lo que crees que es verdad. ¿Realmente hay un abuso del otro hacia ti? ¿O será que es un abuso de ti para ti? Y si es así, ¿será que tal vez quieres jugar al abuso? ¿Jugar al rechazo? Y si es así, ¿dónde está el pecado entonces? No hay pecado, hay juego. Un juego tenebroso, pero está ahí. Deja de jugar a ese juego. Y entonces es cuando se nos hacen las siguientes preguntas que aparecen en el punto siguiente. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Tal vez hoy? El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, Santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Estas preguntas las tenemos que contestar todos. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya respondiste estas preguntas? Y cada una de ellas es una reflexión y meditación completa. Primer pregunta, ¿hasta cuándo tú, que eres el Hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿Estás listo para responder esta pregunta o todavía no? ¿Cuánto tiempo más vas a necesitar para jugar un juego peligroso como el pecado? ¿Cuánto tiempo más quieres jugar ese juego? ¿Un día? ¿Una vida entera? ¿Quieres pasarte toda esta vida con este juego? Siguiente pregunta. ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? Es decir, ¿ya tienes suficiente o todavía no? Ver pecados es un juego que consume energía y consume vida. ¿No sería momento ya de dejar ese juego peligroso y mejor hacer otra cosa? Alguien puede decir, todavía no, no es suficiente. Es tan divertido, entre comillas, el juego del pecado que todavía lo quiero llevar. Bueno, es válido también. ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? ¿Cuál es mi hogar? Mi hogar es Dios. ¿Sabías tú que solo puedes regresar a Dios dejando de jugar el juego del pecado? No con la muerte, porque hay muchas personas que creen que muriendo regresan al hogar. Aquí tenemos una noticia. La muerte no es el pase de regreso al hogar. Dejar el juego del pecado sí es el pase. Y eso puede pasar el día de hoy. Pero tendrás que reconocer que el pecado no existe. Y si no existe, ¿para qué juegas con él? No pierdas tiempo ni vida en eso. No demores tu regreso al cielo. ¿Para qué tardas más la decisión de estar con Dios? Podrías estar hoy mismo con Dios. Y no me refiero a la muerte de nuevo. Dios está en tu mente.
pero tratas de quitar a Dios de tu mente para darle cabida al pecado y a sus ilusiones. Parece que es más importante las ofensas que te hicieron que recordar a Dios, y no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si tu mente y la mía está llena de resentimientos de todas las patadas que nos dieron, ¿qué momento tengo yo para estar con Dios si mi mente está atiborrada de resentimientos? Y todo eso porque quiero seguir jugando el juego del pecado. Es momento de dejar ese jueguito y madurar. El juego del pecado es un juego de niños. Es un aspecto que no es necesario para nuestra madurez espiritual. Tú reconoces a alguien maduro espiritualmente porque no juega este juego. Juega el juego del perdón. Ese es el de los maduros, el de los comprometidos. El juego de los niños es el del pecado. Obviamente hablando en un camino espiritual, no me refiero a los niños físicos. Es un juego de niños, es un juego infantil el estar con el pecado en todo momento. Tú me hiciste, entonces por eso yo también te hago a ti. Es decir, tú me hiciste un daño, yo también te lo hago. Es un juego infantil. ¿Para qué haces eso? Es que tú me escribiste un mensaje ofensivo y yo también. Es un juego infantil, ¿para qué lo haces? ¿Qué ganas con eso? Que me respeten. No ganas nada y pierdes todo. Perdonar es de gente madura, comprometida con la paz. Así que no importa que tú me digas a mí, eso no es un pecado y yo solo te puedo responder con amor. Con amor, nada más. Dice Almita, eso es quedarse en el bucle y un rumiar la indigestión del ego. Nos quedamos jugando a tropezar con la misma piedra y hasta tomarle cariño. Eso es de infantes. Y tenemos que dar el siguiente paso. Es un juego que hemos jugado todos. Pero no nos da paz. Nos da dolor de cabeza o, como dice Almita, indigestión del ego. Perdemos el tiempo. Ahora, el pecado como tema que hemos estudiado nos va a ayudar también a tener un contexto de las lecciones que vamos a practicar. Porque te estarás preguntando, ¿cómo logro quitar de mi mente resentimientos y la visión del pecado? Las 10 lecciones que aparecen a continuación tienen ese enfoque, son para eso. Ya estudiaste la lección que dice, no necesito nada más que la verdad, por lo tanto no necesitas buscar pecados. Busca la verdad, no busques pecado, porque el pecado es un engaño, y si tú quieres buscar engaños, los vas a encontrar, pero no quiere decir que sean verdaderos. Si tú buscas la verdad, también la vas a encontrar, pero la verdad sí es la única que te conviene. Después tienes la lección que dice que el Hijo de Dios es mi identidad, no el pecador. Yo no tengo por qué buscar al pecador, yo busco al Hijo de Dios. 2.53 Mi ser es amo y Señor del universo. Y aquí sucede lo que yo deseo. Si yo deseo encontrar pecado, lo voy a encontrar aunque sea una mentira. Si deseas encontrar la verdad, también. Por eso tengo que acallar mi voz, esa voz que pertenece al ego, y escuchar la de Dios, porque la voz del ego me habla de pecados. La voz de Dios me habla de la verdad. Cada vez que veas a una persona que parece dañarte, calla la voz del ego y di, Padre, háblame, ¿qué debo ver aquí? Solamente así pasamos días en perfecta paz. Solo de esa manera podemos vivir la paz, entendiendo que sin pecados, la paz es absoluta. El objetivo que tenemos entonces es hacer a un lado nuestro deseo del pecado proyectado en otros o incluso referenciados a nosotros mismos. Yo soy pecador,
Para el curso no, no lo eres. Date permiso de no ser pecador el día de hoy. Así vamos a poder practicar la lección 256 en la que notamos que Dios será el objetivo de esta experiencia. Así que para poder comenzar a hacer la práctica es muy importante que ahora con este contexto nos permitamos también reflexionar un poco. Voy a leer la lección y luego tomaremos unos minutos para la reflexión y la meditación. Hay algunos puntos que quiero destacar aquí. Comencemos. Dios es mi único objetivo hoy. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra forma. Si la mente no hubiese concedido valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce allí donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar. Pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que nos has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha indicado. Dios es mi único objetivo hoy. Y antes de comenzar con la práctica, necesitamos reforzar estas ideas. La manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otro camino, ni la muerte, ni el nacimiento, sino el perdón. ¿Quieres llegar a Dios hoy? Perdona. Llegar a Dios representa la paz que estás buscando, porque Dios es paz. En otras palabras, si quieres tener paz el día de hoy, no veas pecado en nadie. Si la mente no le hubiera dado tanto valor al pecado, no necesitaríamos el perdón. Dejaremos de perdonar cuando estemos totalmente dispuestos a renunciar al pecado. El perdón tiene, por supuesto, un límite, y ese se alcanza cuando ya no quieres ver pecados, cuando renuncias a ese juego. De esa manera ya no tendrías incertidumbre, ya no habría dudas. Después del perdón solo quedan certezas. La certeza de que eres tal como Dios te creó. Eres amor,
eres la paz. El sueño terminará. Ese sueño pesado de dudas, donde hay pecados, donde hay juegos peligrosos que te impiden ver a tu hermano en santidad. Cuando termina ese sueño, estableces otro sueño de manera temporal, donde tu hermano es el perdonado y tú también. Un sueño en el que no ves pecado en tu hermano. Lo ves como una expresión de amor y también como la ayuda que tú necesitabas. Tú puedes elegir soñar el sueño del perdón, porque también has elegido dejar de soñar el sueño del pecado. Soñar el sueño del perdón te permite entonces tener tu objetivo claro en Dios. Tenemos que llegar a Dios, pero primero soñamos pacíficamente. Antes de despertar a la paz, primero tienes que soñar con la paz. Antes de despertar en Dios, tienes que soñar con Dios en tu relación. Dios es el objetivo, el perdón es el medio. No la muerte. El perdón sí. Para llegar a Dios, requiero perdonar. De esa manera, la mente vuelve a retomar su verdadera identidad. El camino que Dios nos ha señalado es el camino del perdón, no el del sufrimiento ni el del pecado. Mi camino de regreso a casa es el perdón. No hay más. Entendemos por perdón la aceptación de que el pecado no existe. El Hijo de Dios es inocente. Mi único objetivo hoy es escuchar la voz de mi Padre, que me recuerde el camino con su sagrada palabra, para que de esa manera yo no me confunda ni me pierda. Dios está conmigo. El pecado no está conmigo. Solo he jugado con ese juego tan peligroso, pero ahora con Dios puedo jugar otro juego que no representa en ningún momento riesgo alguno. El juego del perdón es el mejor juego que se nos haya regalado. Lo diseñó el Espíritu Santo con la expiación. Es el único juego que te permite mantenerte alegre, motivado, inspirado, aún aquí en este mundo de ilusiones. Desafortunadamente pocos juegan el juego del perdón. Pocos. Hoy es un llamado a que juguemos juntos este juego, recordando que nos permitirá liberarnos de cualquier aspecto que nos haya mantenido en el miedo y la separación. En el juego del perdón todos somos amigos y nos unimos. A nadie excluimos por pecador. En el juego del perdón no existen los pecadores, por lo tanto no hay dos bandos. Hay solamente una familia, amigos por todos lados. En el juego del perdón hay colaboración, ayuda, felicidad, dicha, comprensión, empatía espiritual. El juego del perdón es lo que tenemos que hacer como estudiantes de un curso de milagros. Practicarlo, jugarlo. El juego del pecado queda atrás. No nos interesa. Habrá momentos en que seamos tentados al juego del pecado. Habrá momentos en los que caigamos en esta tentación. Aún así tenemos el poder de decidir dejar atrás este juego una vez más. Tengo el poder de decidir y elijo de nuevo jugar únicamente el juego que Dios tiene para mí, el juego del perdón, en el cual el Espíritu Santo es la guía que me ayudará a disfrutar de ese juego. Comenzamos entonces haciendo la práctica.
cerrando los ojos, y permítete escuchar las palabras que quiero compartirte para que tengas una guía que te haga reforzar esta experiencia. Cierra tus ojos por un momento. Dios es mi único objetivo hoy. Quiero llegar a ti, Padre. Quiero estar en ti el día de hoy. Quiero recordar lo que significa estar en casa. Quiero dejar la incertidumbre, la inseguridad. Quiero soñar contigo, Padre. Saber que nunca fui abandonado. Eres mi objetivo el día de hoy. Quiero seguirte a través del camino que me has dejado, el camino del perdón. Estoy dispuesto a que en este día perdone a cada hermano que llegue a mi vida y mi mente lo haya categorizado como pecador. Ayúdame a recordar que el pecado no existe. Ayúdame a recordar que mi mente está confundida y que se está engañando a sí misma, pensando que los demás me quieren dañar. Ayúdame a ver en cada hermano el amor que tienes para mí. Quiero soñar, pero soñar con el perdón. No tengo duda en que el medio para llegar a ti es el perdón. Tú eres la paz que tanto he buscado. Quiero soñar con la paz, perdonando todas las creencias que mi mente guarda celosamente, que motivan al pecado. Por eso doy permiso para que el Espíritu Santo acuda a mi mente y disuelva la creencia en la que el perdón es real. Acepto el juego del perdón. El pecado no es más que una ilusión, y permito que el Espíritu Santo borre de mi mente la ilusión del pecado. Dejaré atrás cualquier tipo de interpretación equivocada sobre mis hermanos y sobre mí mismo.
no tengo más objetivo que escuchar la voz de la verdad y mantener el camino que me lleva al despertar. Dios es mi único objetivo hoy. Descanso en Dios. Muy bien, y con eso concluimos el día de hoy con esta práctica. Es la primera, por supuesto, seguramente cada uno de nosotros aprovechará el tiempo de la mejor manera para seguir practicando. Se sugiere hacer una meditación larga por la mañana y otra práctica larga por la noche. Pero a lo largo del día puedes hacer estas prácticas de acuerdo a cómo la necesidad lo indique. Recordemos que lo más importante del día de hoy es el compromiso a la renuncia del pecado, la aceptación del perdón y vivir la experiencia de la paz con Dios. Así que antes de terminar me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Si es así, pueden abrir el micrófono y los escucho. Y si no, pues estamos listos para iniciar el día y que sea una práctica de resultados y beneficios para todos nosotros. Muy bien, nos vemos entonces la siguiente semana también a las 8 de la mañana de México para que hagamos nuestra práctica del ejercicio del día. En un rato más les envío por el grupo de WhatsApp esta grabación para que la puedan ver una vez más y la aprovechen en sus prácticas. Que tengan una excelente semana y nos vemos próximamente. Gracias.